Vamos a meditar en su palabra y vamos a leer en Primera de Pedro, un versículo bien conocido por todos ustedes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro 1, 7. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Está al final de la Biblia para los que lo andan buscando. Todavía está ahí cerca del Apocalipsis. Y dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Escuche bien. Dice que para cuando sea sometida a prueba nuestra fe, debe ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El título del sermón de esta noche es ¿cómo soportar la prueba? ¿Cómo soportar la prueba? Porque pueden sentarse, porque uno de los problemas actuales en las iglesias es que muchos miembros de la iglesia, cuando todas las cosas van bien, cuando todo les está yendo bien, pues ellos alaban, cantan, vienen a los cultos con alegría, con gozo, pero media vez viene la prueba y empezamos a bajar los ánimos y empezamos a faltar a un culto y ya no tenemos los mismos ánimos de alabar a Dios. Y muchos cristianos se pierden hoy en día porque no logran soportar la prueba. En medio de la prueba, mi hermano, es difícil adorar. En medio de la prueba, es difícil dar un gloria a Dios. Pero todos nos sabemos versículos que nos hablan acerca de las pruebas. ¿Sí o no? Y algunos hasta los tenemos pegados en nuestra casa, el Salmo 91, que es el más común que todos decimos, en medio de la prueba, Salmo 91. ¿Cuántos se saben algún versículo acerca de la prueba? A ver, ¿alguien se sabe algún versículo? ¿Alguna cita? ¿Que utilizan ustedes para darse ánimos a la hora de dar? El Salmo 23, nada me faltará, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Por Salmo 27 están diciendo por allá. Y todos tenemos versículos que nosotros decimos, este va a marcar en el momento de la prueba, pero a la hora de vivirlo, a la hora de que estamos pasando la prueba, mi hermano, qué difícil es. Qué terrible, mi hermano. Y nosotros, y muchos decimos, no, mi hermano, yo estoy con todo, pero una vez llega la prueba y empezamos a flaquear. Y la Biblia está llena de ejemplos de personas, de personajes que pasaron por situaciones extremas, difíciles. Y están escritas para nuestra enseñanza. La angustia está entrelazada en muchas de las historias bíblicas. Si nosotros empezamos con Abraham tuvo que salir de su casa y tuvo que irse al desierto y él no sabía lo que iba a suceder. Eran tiempos difíciles para Abraham porque lo tenía todo en la ciudad, pero Dios le dijo, no te voy a bendecir aquí, te voy a bendecir allá. Tienes que salirte de acá. La calidad de un cristiano se va a medir de cómo soporte las pruebas. Y quiero compartir una historia bíblica en Segunda de Crónicas capítulo 20. Segunda de Crónicas capítulo 20 nos relata la historia de un rey del reino de Judá. Segunda de Crónicas capítulo 20. ¿Cuántos conocen la historia de Josafat? Josafat, ¿y quién es ese, hermano? Era el rey de Judá. El reino de Israel ya se había dividido en dos. Y Josafat era el rey de Judá. Y Josafat dice que fue un buen rey porque hacía todo lo que Jehová Dios le mandaba.
Pero una vez que cometió un error y se alió con personas que no debía de aliarse y casi lo matan. Casi mueren en esa batalla. Dios los libró y pudo salir. Pero si ustedes leen el versículo 19, es hasta amonestado por el profeta por aliarse con personas que no debía. Y entonces él entiende y dice, no, ¿saben qué? Vamos, porque les estoy poniendo en contexto la historia. Viene y dice, ¿saben qué? Yo voy a volver a las sendas antiguas y voy a poner jueces, porque jueces que gobiernen sobre el pueblo, pero que ya no gobiernen conforme a los humanos o conforme a los hombres, sino que le da la instrucción a los jueces y le dice, ¿saben qué? Ustedes van a gobernar no como los hombres, sino como que Jehová estuviera gobernando. Y todo parecía que iba bien, pero de repente, el capítulo 20, versículo 1, después de que Josafat había hecho esto, después de que estaba bien, que él creía que todo estaba bien, mire lo que pasa, dice versículo 1, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces, ¿qué pasó? Él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Cuando Josafat creía que todo iba a marchar bien, porque él había vuelto a los caminos que debía de andar, le llega la prueba. Y no es cierto, hermanos, que cuando nosotros más tenemos deseo en nuestro corazón de seguir al Señor, es cuando las pruebas más grandes se vienen. Josafat pasaba de pasar una prueba por juntarse con gente mala, por juntarse con la gente indebida, y había sido salvado y le llega su gran temor, que ya no era solo uno, sino que se le venían en grupo. Venían a atacarlo. Y no es cierto, hermanos, que cuando se nos viene una prueba, es que nos llueve sobre mojado, decimos. Y ahí va una tras otra y salimos. No logramos casi de salir de una cuando ya estamos en otra. Pues así le pasó a Josafat. Se le vinieron en grupo las pruebas. Y dice, ¿y cuál fue la reacción de Josafat? Tuvo temor. Tuvo temor. Es la primera reacción ante la prueba. Como ser humano sentimos temor. Nos afligimos. Y sentimos de que estamos en un callejón sin salida. Pero Josafat ya había aprendido la lección. Y dijo, ante la prueba, en vez de alejarme de la iglesia, en vez de alejarme de Dios, lo busco con mayor profundidad, con mayor anhelo. Y si se lo va a dar al Señor, déselo con todo, mi hermano. Y Josafat recordó de que en Levíticos, capítulo 23, versículo 27, Dios le había dicho que cuando tuvieran tribulación, cuando el pueblo se sintiera de que Dios se había alejado, que proclamaran ayuno. Y dijo, esto es lo que tengo que hacer. Hay momentos de aflicción, el pueblo está en tribulación, proclamemos un ayuno, busquemos a Jehová, veamos qué es lo que Dios tiene que decir ante esta situación. Ante la prueba, mi hermano, no solo los cobardes huyen, los valientes se mantienen. Y sigamos leyendo en el versículo 4, y dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. ¿A quién? ¿A quién pedimos ayuda cuando estamos en problemas? ¿Al vecino? ¿Al gobierno? ¿Quién es nuestro auxilio cuando estamos pasando problemas? ¿A quién buscamos? ¿De quién buscamos consejo?
Muchas veces nosotros buscamos el consejo en las personas equivocadas. Y venimos y estamos pasando problemas matrimoniales y le vamos a pedir consejo a alguien que nunca ha estado casado. A alguien que nunca ha pasado por eso. A alguien que nos va a decir lo que nosotros queremos escuchar, no lo que nosotros debemos de hacer. Porque a los seres humanos nos gusta que nos digan las cosas que queremos escuchar. Ay, pero que es difícil cuando nos dicen algo que duele, pero que es lo que nosotros necesitamos en ese momento. Y entonces dice que se reunieron todos los de Judá. No hubo nadie que se quedara. Muchas veces nuestras familias están pasando situaciones y pruebas. Y viene solo una persona a buscar de Jehová. Los demás, bien, gracias, en la casa. En el momento de la tribulación, en el momento de la angustia, hermanos, debemos de unirnos todos a buscar a Jehová. Y sigamos leyendo. Miren lo que hizo Josafat. Y dice que una vez estaban reunidos todos, dice que entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniese sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Josafat juntó a todo el pueblo para decirle: miren qué grande el problema que tenemos. Ay, es que miren que hoy sí nos morimos todos. Clamémosle a Dios porque nos vamos a morir. No, Josafat ni les mencionó el problema en el que estaban. Empezó a recordarles cuán grande era Dios. Empezó a hacerle sentir al pueblo que Dios era más grande que el problema que tenían en ese momento. Pero nosotros nos juntamos para quejarnos y empezar a llorar y decir: ay, que no tenemos salida. Ay, que de esta no salimos, mi hermano. Josafat llegó un momento y dijo: no, ok, Dios ha hecho cosas más grandes en el ayer. Empezó a recordar de todas las cosas grandes que Dios había hecho para el pueblo de Dios. En medio de su angustia, en medio de su tribulación, en medio de su prueba, hermano, recuerde lo que Dios ya ha hecho por usted. Recuerde que Dios ha hecho milagros en el ayer y lo continúa haciendo hoy en día, mi hermano. Dios sigue actuando porque Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, hermano. Y Josafat había entendido eso y dijo: ¿saben qué? Y no, Dios nos prometió que cuando nosotros estuviéramos en problemas, nosotros visitáramos su casa, porque su nombre está escrito en esta casa y Él iba a escuchar nuestro clamor. ¿A cuántos nos gustan las promesas de que Dios nos va a sacar de nuestros problemas? A mí me encantan, hermano. Pero Dios también nos pide cosas, hermano. A Josué le dijo: esfuérzate y sé valiente. No temas, porque yo, Jehová, estoy contigo. ¿Sí o no? ¿Qué debemos de hacer entonces? Esforzarnos y ser valiente. ¿Qué significa esforzarse, hermano? Tratar con todas nuestras fuerzas, hacer todo lo humanamente posible.
¿Y qué significa ser valiente? ¿Qué significa ser valiente? No cobardarse, no tener miedo, dice. Yo leí una definición de ser valiente es hacer las cosas correctas, no importando las circunstancias en las que uno está. Esa es una persona valiente, hacer las cosas correctas, no importando las circunstancias ni el resultado de lo que va a hacer. Entonces Dios Josafat había entendido esto. Dijo, ok, es momento de esforzarnos y de ser valientes. Y continuamos leyendo. Y dice, ahora pues, después de haber exaltado el nombre de Dios, después de haber puesto a Dios a recordarle al pueblo todas las grandezas que Dios había hecho, viene y ahí empieza a decirle, este es mi problema. Y le dice, ahora pues, aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyeres, y aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros, ¿qué pasa? No hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Qué oración, ¿no? Se humilló delante de Dios y dijo, Señor, aunque yo tengo un ejército allá preparado para pelear, hemos conquistado muchas guerras, muchas batallas, pero realmente no sé qué hacer. Yo solo no puedo. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, sabes qué, Dios? No puedo. No sé qué hacer. Realmente la situación en la que estoy, no tengo ni idea de cómo salir de ella. Un rey diciendo eso, hermanos. Un rey diciéndolo en público porque lo estaba diciendo delante de todo el pueblo, diciendo, ¿sabes qué? Dios, no puedo, no sé qué hacer, pero por eso vengo a ti. El humillarnos en medio de la prueba. Pero es que hemos venido creyendo de que nosotros somos los machos de los machos. Que somos Superman. Él no, él decidió humillarse en medio de la prueba, pero humillarse delante de Dios. Que Dios fuera su pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Nosotros no, nosotros tratamos con nuestras propias fuerzas, con nuestro conocimiento, tratamos de, en pocas palabras, decirle a Dios, Dios, no te necesito en este problema, yo solo puedo. Y por eso terminamos más endeudados, más atribulados, más desanimados. Porque tratamos con nuestras propias fuerzas y no con la sabiduría del Señor que todo lo sabe y todo lo puede, mi hermano. Y todo Judá, versículo 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Qué importante que toda la familia esté delante de los pies de Jehová. Si usted tiene algún familiar que todavía no se ha acercado a los pies de Cristo, quizás ese es el problema por lo cual no pueden salir de esa situación. Necesitan hacer que toda su familia esté aquí, mi hermano. Alabando. Ay, es que mi hijo no quiere venir. Tráigalo. No deje a sus hijos en casa. No deje a sus hermanos, no deje a nadie en su casa. Tráigaselo. Aunque sea a la fuerza. Yo recuerdo que muchas veces nosotros no teníamos ganas de
de ir a la iglesia. Pero mi papá, es que vas a ir o vas a ir. Vas a ir o vas a ir. Y en el momento no lo entendimos. Y en el momento nosotros decíamos, no, pero es que uno tiene que ir a la iglesia cuando uno le nazca. Pero en más de una ocasión de las que fui quizás obligado a la iglesia, Dios me habló. Y quizás en esos cultos fue donde yo recibí mayor enseñanza. Porque Dios confrontaba mi corazón con la palabra. Entonces no deje a nadie en su casa, hermanos. No quieren venir, aunque sea a dormir, que vengan acá. Versículo 14. Y mire, muchas veces nosotros oramos a Dios. Nosotros oramos a Dios. Y pasa un tiempo en que no recibimos respuesta. Y ese tiempo es terrible. Pero con Josafat recibió la respuesta instantáneamente. Mire esto. Y dice, y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías. No le van a poner esos nombres a sus hijos. Y levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá y Judá todos, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Cuántos quisieran escuchar una respuesta así de Dios? Yo quisiera escucharlo. Pues déjenme decirle que Dios ya le dio esa respuesta. Lo que pasa es que si la creemos o no la creemos. Porque las promesas que están escritas en la Biblia para usted fue escrita, mi hermano. Lo que pasa es que nosotros dudamos. Y aquí está la respuesta de Dios, ¿ok? No teman. Dios los sacará de esta guerra porque no es suya la guerra, sino la de Dios, le dijo. Y Dios escribió infinidad de promesas para nosotros en la Biblia. Para el que está afligido, para el que ha perdido algún familiar, para cualquiera. Hay consolación en la palabra. Lo que pasa es que si la creemos o no la creemos. Y se levanta y profetiza y dice, ¿saben qué? No hay problema. Cálmense porque Dios se va a encargar de todo esto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Fueran las preguntas que nosotros hiciéramos, ¿no? Pues, ¿y cómo? Si Dios se va a encargar de mi problema, ¿y cómo lo va a hacer? Esté tranquilo que Dios, si Dios ya le prometió que lo va a sacar del problema, lo va a sacar de la forma menos esperada quizás, pero Dios lo va a sacar del problema. Y dice, mañana descenderás contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Y le dijo, no se preocupen, mañana Dios les regala la victoria. ¡Aleluya! Ustedes solo párense y esténse quietos. Aquellos vienen con espada, aquellos vienen con flecha, aquellos vienen con lanza y nosotros nos vamos a quedar parados. Qué difícil, ¿no? Si ustedes hubieran sido Josafat, ¿qué hubieran dicho?
¿Ah? Vayan buscando la salida de emergencia, mi hermano, porque vayan buscando una vía de escape, por favor. ¿Ah? Qué terrible escuchar una profecía decir, ¿sabes qué? Dios te va a sacar del problema. ¿Qué tienes que hacer? Estate quieto. No te muevas. No huyas. Sigue perseverando. No te muevas de este lugar. Es lo único que te toca a ti, le dijo. Ay, pero si aquellos vienen con piedras, vienen con lanzas, vienen con flechas, vienen con espada, ¿y yo qué hago? Se imaginan la incertidumbre y le dice, ¿sabe qué? No les voy a dar la victoria hoy. Se la voy a dar mañana, les dice. Ese tiempo de espera. ¿Se imaginan esa noche, hermanos? ¿Ah? Sin dormir. Quizás muchos de nosotros ya le pusimos nuestra petición a Dios y Dios ya dio la respuesta, pero te dice, ¿sabes qué? No la vas a recibir ahora, la vas a recibir mañana. Ay, hermano. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Confiar, esperar, estar quieto. Qué difícil. No es fácil. Y mire lo que la reacción de Josafat entonces. Josafat dijo, bueno, voy a estar quieto. Pero la incertidumbre de si vienen ahora en la noche, y el Señor me dijo que mañana me va a dar la victoria, pero ¿y si vienen en la noche? Y mire Josafat lo que hizo. Entonces, el versículo 18, entonces Josafat se inclinó el rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron. Y adoraron a Jehová. Mientras Dios le da la respuesta, mientras usted está esperando que las promesas de Dios se cumplan en su vida, usted adore, mi hermano. Usted humíllese delante de Dios. Bueno, dijo Josafat, no me queda de otra. ¿Ok? El Señor ya me dijo que me va a regalar la victoria, pero no voy a ver la victoria hasta el día de mañana. Entonces, mientras se llegue ese tiempo, hasta que yo llegue a ver mi victoria, yo me inclino delante de Dios. Y yo empiezo a adorar. Usted está esperando un milagro de Dios. Humíllese, siga humillando, sigue adorando, mi hermano. Y mire, versículo 19, y no solo se humillaron, se postraron delante de Dios, y no solo adoraron, sino que dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Pero hoy en día no queremos ni abrir nuestra boca al momento de cantar. Pero nos llaman para evangelismo y vienen siempre los mismos. Vamos a programar una semana de oración. Los mismos. En medio del problema, la mañana siguiente tenían guerra y ellos adorando, alabando a Dios. Y nosotros, no voy, estoy desanimado, estoy demasiado afligido, hermano, no voy a ir al culto. Viera que tengo una pesadez, tengo una cosa aquí en mi espíritu que me dice que no vaya, mi hermano. ¿Cuántos están aprendiendo algo esta noche? Y mira el versículo 20, dice, y cuando se levantaron por la mañana, se llegó el momento de recibir, mi hermano, la promesa.
Y dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron del desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis. Creed a sus profetas y seréis. Crean la palabra de Dios. Crean lo que el pastor Hugo les está diciendo. Crean lo que la pastora Rosy les está diciendo. Vamos a ver si será cierto. ¿Y será que así actúa Dios? No, es que no tiene lógica. Tratamos de encontrarle lógica a las cosas de Dios. Y Dios no se mueve por lógica. Dios se mueve por su santa y divina voluntad, mi hermano. Y escuchen, y dice, el versículo 21 dice: y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen que glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Por qué nosotros, cuando estamos en problemados, hermanos, es cuando menos alabamos al Señor? Y es fácil de detectar, me imagino para todos los que ministran aquí, es fácil de detectar a aquellos que vienen con problemas. Porque vienen y no quieren ni cantar, no quieren ni orar, y vienen apagados. Habían recibido ya lo que Dios le había prometido a ellos. No lo habían recibido, pero por fe ya lo visualizaban. Por fe estaban seguros de que iban a recibir lo que Dios les había prometido. Cuando un cristiano está desanimado es porque se le ha olvidado quién es realmente y quién es su Dios. Y eso es fácil. Eso es fácil que nos pase, hermanos, que nos olvidamos quiénes somos. Al momento de la angustia, al momento de la preocupación, se nos olvida las cosas que hemos aprendido. Nos pasa como a los estudiantes que estudian toda la noche antes del examen y llegan al examen y ven el examen y están en la prueba y se les olvidó lo que habían aprendido. ¿Y qué te pasó? Me quedé en blanco. No sabía qué hacer. ¿A cuántos les ha pasado eso, jóvenes? A todos creo yo que les pasó eso alguna vez. Pero miren, ellos no. Ellos dijeron, ok. No se nos va a olvidar lo que hemos aprendido. Lo que Dios nos dijo no se nos va a olvidar. Y no se nos va a olvidar quién nos prometió que la victoria era nuestra. Sino que por fe visualizamos la victoria y vamos a glorificar a Dios. Y cuando comenzaron a entonar, versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron. ¿Quiénes? Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de ¿quiénes? Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, porque ninguno había escapado. Llegó el momento de recibir lo que Dios tanto les había prometido. ¿Se imaginan la cara de ellos cuando empiezan a subir? ¿Y a dónde están todos los problemas que te íbamos a tener? Y estaban todos acabados. Dice que no había ninguno que había podido escapar. ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? Porque creyeron lo que Dios les había prometido. Lo que Dios les estaba hablando a través de los profetas. Hoy padecemos porque no creemos a la palabra de Dios. Hoy vivimos afligidos en tribulaciones
porque no creemos lo que nuestros pastores nos están diciendo, sino que la duda entra en nuestro corazón y luego no sabemos qué hacer en el momento de la angustia. Josafat había aprendido la lección y sabía que en medio de la dificultad tenía que adorar. Que en medio de la dificultad él tenía que permanecer en el lugar donde Dios lo había puesto. Este es el lugar que Dios te ha puesto, mi hermano. Este es el lugar donde Dios te ha dicho, aquí estate tranquilo. Aquí es donde te voy a dar la bendición. Y mire, mire que Dios, cuando Dios regala una victoria, hermano, no la da solo con las cosas que nosotros le pedimos, sino que da mucho más allá de lo que nosotros pedimos. Porque mire lo que pasó, y dice el versículo 25, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres que muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era... Después de la prueba viene la bendición de Dios, mi hermano. Pero ¿quiénes van a recibir la bendición de Dios? Aquellos que soporten la prueba. Usted está pasando por dificultades. Usted está pasando por problemas financieros, por problemas familiares. Hermano, soporte la prueba. Pero soporte alabando a Dios. Que después va a recibir más de lo que usted ha pedido. Josafat no pidió por riquezas. No pidió por botín. Pidió que Dios lo librara de sus enemigos. Pero qué lindo es Dios, que cuando nosotros aprendemos a soportar la prueba, nos recompensa con cosas mucho más allá de lo que nosotros hemos pedido. Pero esto no termina acá. Una vez que Dios te ha regalado la victoria, una vez que Dios te ha regalado la bendición, no te olvides quién te libró. Porque muchos de nosotros venimos a las iglesias y pasamos pidiendo oración por un empleo, pidiendo porque Dios nos ayude a liberarnos de las deudas que tenemos. Y cuando Dios nos regala la bendición, nos vamos y nos olvidamos de agradecerle a Dios. Cuando sanó a los leprosos, ¿cuántos regresaron? ¿Sabe por qué? Porque muchos nos conformamos con una bendición pequeña. No vemos más allá de que Dios tiene una bendición más grande. Los 10 recibieron sanidad. Uno regresó a darle gratitud a Dios por lo que Dios había hecho. ¿Y qué recibió él? Además de sanidad, recibió la salvación. Todavía algo más grande, todavía. No se conforme con una bendición pequeña, mi hermano. El versículo 26 dice, al 4º día se juntaron en el valle de Beraca. Se parece a la barranca, como una calle que está por ahí. Porque ahí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová le había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, con arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat, ¿qué pasó? Tuvo paz, porque Dios le dio paz por todas partes. Después de haber resistido la angustia, de haber resistido la prueba, Dios lo recompensó con paz. ¿Por qué? Porque después de haber recibido la victoria, no se quedó callado, dice que regresaron gozosos. ¿Cuántos milagros Dios hace hoy en día? Lo que hacemos es quedarnos callados y no testificar lo que Dios hace en nuestras vidas.
Y dice que el pavor de Dios se pregonó por todas aquellas zonas aledañas. ¿Por qué? Porque ellos cantaban y gritaban las grandezas que Dios había hecho. Dios hoy en día sigue haciendo milagros. Sigue regalando bendiciones a nosotros. Y nosotros callamos. Hablamos de las novelas. Hablamos de las películas. Hablamos del Facebook, del Twitter, de Instagram. Pero no hablamos de las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas. No ayudamos a pregonar que el nombre de Jehová sea, el nombre de Jesús sea expandido a las demás personas, sino que Dios nos bendice y lo que hacemos es callar. Los cultos deberían de estar llenos de testimonio. Deberían de estar, nuestro agradecimiento por lo que Dios hace en nuestra vida debería estar inundados en nuestros muros de Facebook. Porque cuando nosotros compartimos las bendiciones que Dios ha dado a nuestras vidas, vamos a tener paz. Y paz en todo. Dice que Josafat tuvo paz en todo. Cuando Dios te regale una bendición, una victoria, mi hermano, no te quedes callado. Regresa a darle las gracias a Dios. Regresa a darle la gloria a Dios. Y regresa con gozo. Ya nada de venir a la iglesia todos apagados. Ya nada de venir con la iglesia con un zipper en la boca. Es tiempo de que nosotros le demos la honra y la gloria a Dios. Póngase de pie, iglesia.